Desde pequeño sí sentía como esa cierta atracción o esa cierta inclinación hacia las personas de mi mismo sexo. En mi caso, sí, recuerdo que cuando era niño sí llegué a sufrir de, digamos, tocamientos indebidos, ¿no? Pude pasar de ver pornografía heterosexual a bisexual hasta ya llegar al punto de terminar viendo pornografía gay. Cuando yo veía que iba 4, 5, 6 domingos seguidos, yo decía, algo tiene esta iglesia, ¿no? Porque no es común, a pesar de que en Venezuela llegué a ir a una iglesia, a pesar de que mi hermano lloraba por mí, que me regaló una Biblia y todo, no era común que yo fuese tan seguido a una iglesia. No fue hasta cuando yo llego al libro de Primera de Corintios, ¿ok? Donde yo me sentí cara a cara con Dios, porque ahí fue como que Dios confrontó mi pecado. Imagina un lugar donde cada decisión que tomes hoy construye tu futuro. Con Urbifrax Inmobiliaria eso es posible. El legado para quienes quieren dejar huella y construir un patrimonio sólido. Un espacio pensado para crecer, proyectarse y asegurar un futuro lleno de oportunidades. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mira lo que hizo Dios. Hoy les traigo un testimonio poderoso de cómo Dios puede formar, obrar, hacer para que una persona pueda salir del mundo de la homosexualidad. Y así fue como Él me lo pidió que yo presentara. Darle primero la gloria a Dios de cómo Él hizo y cómo ayudó a Jesús a Jesús Franco a salir de este mundo de la homosexualidad. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Federa, de verdad me siento muy agradecido y honrado por esta oportunidad que tú me das de poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que estoy seguro que puede hacer con cada una de las personas que se encuentran luchando con la homosexualidad o con deseos que no son, digamos, naturales como Dios los ha puesto, ¿no? En la vida de cada persona. Gracias a ti por abrir tu corazón en este tiempo y poder compartir tu testimonio. Y nos gustaría saber un poquito acerca de ti para que nuestros amigos puedan conocerte, ¿no? ¿De dónde vienes? Creo que no eres peruano. Coméntanos, por favor. Así es, bueno, soy venezolano, estoy viviendo acá en Perú desde noviembre de 2018. Al inicio, desde que salí de Venezuela por la misma situación económica, por la misma situación país, fue bien complicado, pero desde allí vi la mano de Dios en cómo me permitió llegar acá, cómo me recibieron con las puertas abiertas y cómo el Señor ha ido obrando, ¿no? Sin embargo, no fue hasta pandemia donde yo realmente puedo conocer bien cómo Dios puede obrar en la vida de las personas. Pandemia, estamos hablando 2019, 2020. 2020, sí. A pesar de que yo llegué a Casa de Luz, la iglesia donde congrego actualmente y donde estoy sirviendo, fue hasta el 2020, en la época de la pandemia, cuando Dios me llamó y dijo, ya Jesús, no puedes estar entre ese ve y ven, sino que ya es momento, ya te estoy llamando, y me tocó a mí decidir y decidí por darle el sí al Señor. ¿Tú ya viniste con este sentimiento de homosexualidad de allá o lo adquiriste acá? ¿O cómo fue que empezó este proceso en tu vida? No, yo ya desde Venezuela, desde pequeño sí sentía como esa cierta atracción o esa cierta inclinación hacia las personas de mi mismo sexo. Sin embargo, no fue ya hasta grande que yo empecé a tener relaciones, digamos. Tuve un noviazgo de poco más de 2 años en Venezuela antes de venirme. Allá fue donde tuve, digamos, mi primera relación homosexual, digamos, ya a nivel sexual, claro, así decirlo. Al inicio fue bastante duro porque yo llegué a tener incluso novias en Venezuela. ¿Novias? Llegué a tener novias porque cuando yo llego a la adolescencia, que veo que todos mis compañeros empiezan a tener novias y todo lo normal, mi familia como que también empieza a hacer presión, y más cuando mi familia es de parte de padre quizás un poco más machista, ¿no? Como que el hombre tiene que tener muchas mujeres y todo eso.
ya llega un momento en que la misma presión me hace como que, ok, bueno, esto es lo que me toca, ya todos están teniendo novia y a mí me tocaría, no quiero quedarme como atrás, ¿no? O que me quisieran señalar o discriminar cualquier cosa. Entonces, a pesar de que sí sentía cierta atracción hacia los hombres, yo vengo y decido hacerlo lo normalmente correcto. Okay. Empiezo a tener mis novias y todo ello, pero ya llega un momento en que digo que esto no es lo que me gusta, no es lo que quiero para mí, y decido ya darme la oportunidad, ¿no? De conocer chicos y toda esa cosa. Ya en ese momento estaba yo en la universidad. Cuando decido hacer eso, ya estoy en la universidad. Ahí ya estabas más grande ya, ¿no? Cuando empezaste ahí en Venezuela. Y bueno, sabemos que todo tiene un trasfondo, ¿no? Correcto. ¿Cuál es tu trasfondo? O sea, ¿algo te ocurrió a ti en tu niñez o en tu adolescencia que te hizo tener esa inclinación? O como hoy en día dicen, naciste, algunos dicen, ¿no? Yo desde que nací me siento así, me gustan las personas del mismo sexo. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo incluso cuando no conocía del Señor, yo me inclinaba más hacia el criterio en que era uno en la infancia o en la adolescencia que decidía ya entregarse a ese mundo de la homosexualidad. No estaba de acuerdo en que uno nacía así. Sin embargo, hay muchos en la comunidad que siguen creyendo que ellos nacen así. En mi caso, sí, recuerdo que cuando era niño sí llegué a sufrir de, digamos, tocamientos indebidos, ¿no? Por parte de un familiar. Y también recuerdo que de pequeños, con varios primitos, nos metían a bañarnos juntos, ¿no? Entonces nosotros estábamos muy pequeños y jugábamos como que al papá, pero no era papá y mamá, sino que era como que dos papás. Exactamente. Sí, estábamos muy pequeños y recuerdo que sí, como que nos tocábamos en ese tiempo cuando uno se está explorando, ¿no? Entonces sí, nos tocábamos, incluso sí recuerdo como que también nos besábamos y eso, o hacíamos como colocábamos como unas sillitas y era como que la casita, poníamos unas sábanas y debajo estábamos como que nosotros jugando y todo eso. Entonces, desde pequeño sí hubo como acercamientos, bien sea con mis primitos pequeños de mi misma edad o tocamientos indebidos ya con un primo que ya es mayor, ¿no? Entonces, yo pienso que por allí también se pudo meter eso y obviamente el enemigo y eso aprovechan eso como una puerta abierta para entrar y ya después que uno va creciendo, esos deseos se van distorsionando. Yo creo que esa es la palabra, porque Dios ha puesto deseos sexuales tanto en hombres como mujeres y eso es algo natural, pero el enemigo se puede encargar de distorsionarlo y de desviarlo en la dirección equivocada, que fue lo que considero pasó conmigo, ¿no? Claro, debido a también este trasfondo, ¿no? Que ya estabas aprendiendo pues una sexualidad distorsionada. Exactamente, y de hecho, ¿qué pasa? Llega un momento en que yo empiezo en la adolescencia más grande, y o sea, ya cuando estaba más grande, cuando empiezo a ver pornografía, en un inicio yo veo pornografía heterosexual, ¿no? Cuando estaba viendo lo de mis novias y todo eso. Y pude pasar de ver heterosexual a bisexual hasta ya llegar al punto de terminar viendo pornografía gay. Entonces eso también fue pervirtiendo, ¿okay? También desde la mente ya esos deseos que Dios había puesto en mí, ¿no? Como un inicio como hombre, como persona, ¿no? Ya no solamente era lo que viví de pequeño, sino que ya después de grande se le añadió la pornografía. Y la pornografía te va corrompiendo, te va rompiendo, te va dañando el cerebro hasta que llega un momento en que no te sacias, no te conformas. Y hay personas que pueden también, pues, o sea, en mi caso fue como te lo comento, pero yo he escuchado personas que pueden comenzar viendo videos entre 2 y ya después entre 3, 4, 5 y ahí es cuando llegan las orgías. Y allí también, y lo comento porque creo que ahorita hay muchas personas que luchan con la pornografía y eso va ligado también, e influye mucho en que uno tenga estas conductas homosexuales. Claro, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día dice que, o muchos consideran, al menos creo que en esta sociedad en la que vivimos, que la pornografía o ver la pornografía es algo normal, natural, que masturbar es, incluso creo que han dicho que es hasta sano, o sea, que
que todo eso está bien, no tiene que explorarse de esa manera y verse. Yo principalmente creo que no, que uno debe de aprender una sexualidad sana, ¿no? Sin perversiones primero y de acuerdo a la edad. Y para eso, pues, tener la información. En tu caso, nos comentas que aprendiste esta sexualidad de manera, pues, distorsionada totalmente, lo que te llevó, pues, a cada vez hundirte o ir cada vez más a fondo, ¿no? Y meterte más y meterte más. ¿Y cómo, pues, tú te das cuenta o dices, ok, esto no está bien? Porque tú lo estabas disfrutando, me imagino, ¿no? Correcto. Para mí estaba súper normal. En Venezuela yo estuve en mi relación y te comento, o sea, para mí en ese momento era la felicidad. De hecho, solo Dios sabe si yo me hubiese quedado allá, si todavía hubiese seguido o no, pero yo creo que Dios permitió que llegara aquí con un propósito, porque estando allá, como yo me sentía en esa relación de feliz, de pleno, de contento en ese momento, quizás hubiese sido un poco más complicado. Pero cuando yo llego aquí, ¿okay? Ya empiezo una vida más desenfrenada. Porque, ¿qué pasa? Llega un momento en que empiezo a descargar aplicaciones de cita. Okay. Tinder, Grindr, que Grindr es como que el Tinder, pero de solo los gays. Okay. Entonces empiezo a tener allí y ahí empiezo a tener contactos con personas de Suiza, de Chile, recuerdo hasta un asiático de Singapur, de Portugal, o sea, y a programar encuentros sexuales con estas personas. O sea, llegué a estar en un nivel de fornicación tal que llegó un momento en que yo comentaba o decía, wow, es increíble a lo que llegaba, porque en Venezuela no fue así. En Venezuela no, yo tenía a mi pareja en ese entonces y era él, enfocado en él. Pero ya después que llego aquí, se va de alguna manera u otra haciendo más y más y más complicada mi situación, porque ya me sentía atado a tener ese nivel de vida fornicario, por así decirlo, ¿no? Y ya yo, en un momento, a través de unos amigos, en el 2019, en julio, llego a Casa de Luz, y allí empiezo a ir, y a pesar de que yo trabajaba los sábados toda la noche, igual, haciendo mucho esfuerzo al inicio, iba a los domingos a la iglesia, ¿no? Y yo decía, cuando yo veía que iba 4, 5, 6 domingos seguidos, yo decía, algo tiene esta iglesia, ¿no? Porque no es común, a pesar de que en Venezuela llegué a ir a una iglesia, a pesar de que mi hermano lloraba por mí, que me regaló una Biblia y todo, no era común que yo fuese tan seguido en la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasaba? En esa época, ya en julio de 2019, todo ese año y los primeros meses del 2020, yo de lunes a sábado hacía lo que quisiera. Mi vida era como que yo llevaba las riendas, y los domingos iba a la iglesia y era como que, ok, Señor, aquí este es tu momento, obra conmigo, obra en mí, pero yo como que solamente le daba los domingos al Señor. De lunes a sábado yo tenía el control de mi vida, claro. Seguía súper atado ya no solamente a la pornografía, a la masturbación, sino que ya estaba en un nivel de fornicación que en Venezuela no tenía. Y es como cuando nos comentas que asistías a la iglesia los domingos. O sea, tú llevabas una vida de lunes a sábado y otra vida los domingos. Así es. O sea, en ese momento eran mis primeros pasos, por así decirlo, ya formalmente en una iglesia. Y yo quería seguir llevando mi vida como la creía correcta en ese momento. Y solamente le daba un espacio al Señor los domingos. Si no fue hasta pandemia, más o menos, como te comento, ya por la época de la Semana Santa, en ese momento que tuve un sueño. Antes de ir a ese sueño, sí. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es que llegaste a la iglesia? Porque en Perú me imagino que no conocías a nadie. ¿Cómo así tú dijiste, voy a ir a la iglesia llevando el estilo de vida que llevabas? Bueno, yo, a pesar de llevar esa vida, como te comento, yo llegué a ir a iglesias cristianas en Venezuela, a pesar de que mi papá es católico, ¿okay? O bueno, era ya, gracias a Dios,
ahorita está asistiendo a una iglesia cristiana y todo eso. Más bien me escribe, oye hijo, aquí estoy leyendo la Biblia y todo. Wow, gloria a Dios. Pero cuando yo era pequeño, como que él era muy católico y me hizo hacer la primera comunión. Okay. Pero mi mamá sí se inclinaba un poquito más a asistir a una iglesia cristiana. ¿Qué pasaba? Que al año íbamos como 4 veces, era muy poco que yo. Sin embargo, ya había una semilla allí. Oh. Por otro lado, mi hermano tiene años de cristiano y él oraba mucho por mí, me regaló una Biblia allá, siempre como que me animaba, ¿no? A buscar de Dios, a estar constantemente buscando de Dios. Pero yo con la Biblia, donde la agarrase, no me entraba, a pesar de que estudié Derecho y me gradué, yo soy abogado en Venezuela. Con la Biblia me pasaba algo, era como una pared. Yo empezaba a leer y no terminaba nunca. Ah, y los abogados leen un montón. Claro, exactamente. Entonces ahí era como que tenía esa barrera, pero había una semilla. Y siempre le di esa apertura a Dios, muy agradecido y todo. Ahora, cuando llego aquí, unos amigos de la universidad que estaban viviendo aquí, venezolanos, me invitan, ¿no? A ir a la iglesia. Y yo, como siempre he tenido esa apertura con Dios, acepté ir. Me gustó desde el día 1, Casa de Luz, una iglesia excepcional. Bueno, cada uno se inclina hacia su iglesia donde va, pero para mí Casa de Luz, la mejor iglesia del mundo. No, pero sí, ciertamente yo noté algo diferente. La presencia de Dios se sentía tangiblemente. ¿Y qué pasaba? Que ellos me siguieron animando, ¿no? A poder ir. Y como era un grupo, recuerdo más o menos, casi como 10 personas en total, ¿no? Que entre puros venezolanos y jóvenes, ¿no? Que se formó y después de la iglesia quizás íbamos a compartir un almuerzo y eso hacía como que más ameno el poder ir, ¿no? Los domingos. Encontraste un grupo, como una familia. Claro, como una familia, porque acá no tengo a mis padres, sino que solamente en ese momento vivía como que con unos tíos, unos primos, pero no así como una familia, y esos amigos en ese momento fueron como una familia para mí. Qué importante, ¿no? Que la iglesia cumpla ese rol, porque a ti no te conquistó el hecho de que te dijeran estás mal en la vida que llevas. No, yo creo que lo que tú nos comentas es que te conquistó el hecho que te trataran con amor, te acogieran, te dijeran que hay un lugar para ti. Sí, y es que eso, ahora que tocas ese tema, sí recuerdo que cuando yo decido aceptar a Jesús en mi corazón, siempre hay un grupo en las iglesias de conecta, de conexión, ¿no? Y me llamaba mucho la atención como de parte de la iglesia siempre hubo un mensaje, una atención, unos brazos abiertos para cuando lo necesitase. Incluso recuerdo un año donde se hizo un compartir en diciembre, como que para puros venezolanos, donde comimos comida venezolana, donde hicimos juegos, compartimos. Para mí fue muy, muy, muy bonito ese momento, porque de verdad me sentía que a pesar de no estar en mi familia, con mi familia, en mi país, me sentía como en casa. Claro, ¿no? Oye, qué hermoso de verdad que eso te haya atrapado y es nuevamente, ¿no? O sea, decir, ese es el rol de la iglesia. Y yendo ahora sí a la etapa de ese sueño, porque ahora ya sabemos cómo es que llegaste a la iglesia, ¿no? Y cómo es que te atrapó ese amor, y a pesar de que llevabas una doble vida en ese momento, asistiendo a la iglesia y también haciendo lo que tú querías, hablabas de un sueño que llegó a un punto que marcó un antes y después en ti. ¿Cuál fue ese sueño? Sí, así es. Yo, como te estaba comentando hace un instante, llega la pandemia y hubo una noche en donde yo estaba soñando como que era el fin del mundo, ¿no? Como destrucción, fuego, todo terrible, ¿no? Y cuando yo volteo, obviamente atemorizado, que veo hacia el otro lado, había como un paraíso, ¿no? Como algo bonito, tranquilo. Entonces el escenario se convirtió en algo tipo, por un lado, algo horrible, fin del mundo, como si fuese el infierno, y por otro lado como un paraíso. Entonces, ¿qué sucede? Que en medio de mí se empieza a abrir como una grieta, ¿no? Como el piso, la carretera, el cemento, lo que estuviese allí,
se empieza a abrir una grieta. Entonces, si tú estás parado en un lugar y se abre una grieta en medio de tus dos pies, o tú te vas hacia la derecha o te vas hacia la izquierda, pero si tú te quedas ahí, te hundes, te mueres. Y ya después y ya con el tiempo entiendo que Dios me quería decir, ok, o sea, en ese lugar tibio, en el medio donde estás quedando, no es, o sea, o estás con el mundo o estás conmigo. Wow. O sea, fue la forma como yo posteriormente pude interpretar ese sueño. Claro. Porque a mí ese sueño, la verdad, me causó mucho temor, porque yo sentí que iba a morir. Y me sentí que iba literalmente a morir. Fue como cuando te despiertas así desesperado, sobresaltado. Y en ese momento eso me causó mucho temor por ese tipo de sueño tan revelador, porque yo no me quería ir al infierno. Y ahí sí yo empecé a tener, digamos, ese discernimiento de que si yo seguía llevando esa vida que estaba llevando, iba a terminar en el infierno, ¿no? Que ya no podía estar en ese vaivén, sino que ya tenía que tomar una decisión, ¿no? Aunque allí en ese punto fue mucho temor lo que yo sentí. No fue hasta, digamos, la Semana Santa que mis primas estaban viendo La Pasión de Cristo y yo estaba viendo en el teléfono La Lams. ¿Ya? Recuerdo yo. Pero no sé, a los que les gustó, sorry, ¿no? Pero yo llegó un momento en que como que me aburrió, ¿no? La película, no me enganchó del todo. Y veo cómo mis primas están cerca viendo la película La Pasión de Cristo y veo cómo lo están crucificando, cómo le están dando todos los golpes. Y eso llamó mucho mi atención. Porque yo dije, o sea, ¿cómo alguien puede recibir así tantos golpes así por amor? Porque ciertamente sí sabía que lo había hecho por el perdón de nuestros pecados, por amor, por nosotros, lo que siempre nos comentan, ¿no? De por qué Jesús murió. Pero en ese instante yo ya no solamente sentí el temor de Dios, sino que vi ahora la parte del amor. Vi cómo Jesús, a través de eso que hizo, de su sacrificio, amaba a la humanidad. Entonces yo decidí dejar de ver la película en ese momento, La Lams, y me puse con mi familia a ver La Pasión de Cristo y me interesé mucho en ver más de Jesús, en conocer más. Claro. Y eso es que Dios tiene un lenguaje específico para cada uno. Contigo fue el sueño y el atraparte a través de esta película. Con otras personas puede ser diferente. O sea, por ejemplo, conmigo en mis tiempos de oración, es como que escucho la voz de Dios, no audible quizás, pero como que tú sabes que hay algo, ¿no? En ti, en tu corazón, una convicción que dice, esto es lo que el Señor me ha dicho, ¿no? Entonces, algo tan claro como Dios se manifiesta a cada persona. Y eso realmente hace como que una revelación a tu vida, porque ahí fue donde hubo esa revelación del amor de Jesús hacia ti. Sí, correcto. Y a raíz de ahí fue como que yo dije, no, ok, necesito un cambio en mi vida. ¿Y qué pasaba? Que estábamos en plena pandemia, todos encerrados, teníamos tiempo como para buscar de Dios. Sí. Ahí fue como que, ok, Dios, vamos de nuevo. Sí, en la pandemia muchos se enganchaban. Sí. Ok, vamos de nuevo. Y ahí empecé con la Biblia. Con la Biblia que me había regalado mi hermano, que me había traído desde Venezuela, a buscar y a leer. Empiezo yo, recuerdo, por el libro de Juan, porque mi hermano siempre me decía, empieza por el Nuevo Testamento, ¿qué tal? Siempre me decía. Y vamos con todo. Y cuando yo veo, wow, logré terminar de leer el libro completo de Juan, cosa que no había pasado antes, por más disciplina que había intentado en leer la Biblia, nunca había terminado ni siquiera un libro. O sea, después de ese sueño, tú dijiste, al día siguiente fue. Sí, o sea, los días, por esa época, yo decidí empezar a buscar más de Dios intencionalmente. Y también, además de esto, en la iglesia hacían muchos estudios bíblicos, muchas reuniones por Zoom. En ese momento era como que, ok, estamos encerrados, ahora no hay excusas. Claro. Hacían casi tiempos de oración, tiempos de estudio de la palabra. Y yo empecé a tener ya esa constancia. Pasé de solamente los domingos
ya cada día ser intencional en buscar, conocer de Dios. Wow. Y no fue hasta cuando yo llego al libro de Primera de Corintios, ¿ok? Donde yo me sentí cara a cara con Dios, porque ahí fue como que Dios confrontó mi pecado. En Primera de Corintios 6:9 establece, ¿no? Que dice que no te engañes, que practicar la homosexualidad, los que hacen esas cosas, entre otros pecados más, no heredarán el reino de los cielos. ¿Ok? Y cuando yo leo eso, fue como que me sentí literal desnudo delante de Dios. Wow, claro. Y ya no era alguien que me lo estaba diciendo, no era alguien en la calle que me estaba señalando, sino que sentí como Dios estaba hablando a mi vida. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en ese momento yo decía, ok, Señor, o sea, si no te agrada esto, entonces, ¿cómo lo hago? Necesito de tu ayuda, porque anteriormente en Venezuela lo había intentado con mis propias fuerzas, pero no pude. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Ayúdame, ¿no? Y fue a pesar de que en ese momento no es que pasó nada, no es que sentí que el Espíritu Santo me habló con poder, así, pero yo sí siento que Dios escuchó mi oración. Porque ahí fue como que, Señor, yo reconozco que he estado mal, que he estado haciendo esto, teniendo prácticas homosexuales, que estaba haciendo cosas que no le agradaban a Él, pero que entonces que me ayudara. Mi actitud fue, entonces ayúdame. Ayúdame, porque tú acabas de mencionar y que no nos habías comentado antes que en Venezuela trataste de dejarlo. Sí, correcto. Cuando, ¿qué pasa? Llega un momento en que yo decido decirle a mi mamá que, oye, mami, o sea, soy gay y todo eso. Y mi mamá también, o sea, mi mamá es un amor de mujer, de persona, la amo con todo mi corazón. Ella como que, ok, obviamente fue un golpe duro, como para toda madre, pero ella tomó una actitud, bueno, hijo, está bien, pero vamos a llevarte a un psicólogo, a ver, para que tú hables con él, porque yo también le había comentado un poco lo que había vivido de niño. Entonces ella siempre con ese amor de, ok, vamos a llevar a un psicólogo, y cuando yo voy al psicólogo, era cristiano, y en ese momento él me anima, ¿no? Cuando él ve que yo conozco un poco de Dios, que creo en Dios, él me anima como que, bueno, esas cosas no están bien, sería bueno que lo dejes, que te apartes de ello. Y me aconsejó muy bien, como que dejara esa vida, y yo dije, no, sí, tienes razón, no está bien. Y en ese momento intenté yo por mis propias fuerzas dejar hacerlo, pero no resultó. O sea, solo fue un tiempo momentáneo, y ya después con las mismas cosas, con las mismas salidas con chicos, ya cuando después tuve mi noviazgo, porque eso fue antes de tener mi noviazgo, homosexual, claro está, ya decidí entregarme, y ella en ese momento dije, no, ya no puedo, ya soy así, en el fondo sí sabía que estaba mal, pero yo dije, bueno, ya pues me iré al infierno, o en el último momento Dios me perdonará. Tenía como que eso en mi corazón de, bueno, espero que así sea, no último, Dios me perdone. Pero ya llegó un momento en que yo decidí entregarme al pecado voluntariamente. Porque sí, Dios sí había tratado de hablarme a través de ese psicólogo diciéndome que no estaba bien. Porque ese psicólogo es cristiano, no sé si todavía lo será o sigue vivo, porque era una persona mayor, pero en ese momento él sí me comentó y me orientó un poco hacia hacer lo correcto. Pero como tú dices, tú decidiste, o sea, Dios nos da también ese libre albedrío. Exacto. Y eso es muy importante, porque si no, también Dios no nos amara si es que no nos diera ese libre albedrío, ¿no? Si fuéramos como robots, o sea, Dios nos dice, ok, aquí estoy yo te doy mi amor, como dice su palabra. Él nos amó primero, ¿no? Y luego nosotros decidimos amarlo. En tu caso, o sea, tú decidiste. Y cuando, bueno, ya nos comentaste acerca del sueño, ¿no? Que ahí fue que dijiste, ok, entró un temor en mí, que ahí empecé nuevamente a leer la Biblia, a ser más intencional con Dios, ¿no? A obrar en esa línea, ¿no? Sin embargo, ¿cómo fue que tú dijiste, ok, es hasta aquí, sí o sí? Y eso no quiere decir que no haya tentaciones. Correcto. Ya después que yo tengo ese sueño, que veo la película, que empiezo a buscar de Dios, llega un momento en que el Espíritu Santo empieza a poner en mi corazón el poder tener no solamente tiempos de oración, sino también de ayuno.
¿Ok? Entonces, a través del ayuno, y recuerdo, o sea, mis primeros meses fueron de mucho, mucho ayuno, porque era ahí en esos tiempos en donde yo tenía que, digamos, dejar que el espíritu se aumentara, que creciera en mí y que la carne bajase, porque ya llegaba un momento en que yo me daba, todo era hacer la carne, lo que mis deseos querían hacer, ¿no? Y Espíritu Santo empezó a obrar ahí. ¿Y cómo fue obrando? Primero empezó a renovar mi mente, ¿no? A dejar toda esa perversidad, e hizo que yo tuviese ese dominio propio de porrazo, como dicen aquí, dejar la pornografía, la masturbación, ya no seguir teniendo esas aplicaciones, aunque ya, bueno, ya no las tenía, ¿no? De citas para contactar. Claro. Ok, de borrar todo eso, de ya no tener fornicación, seguir teniendo encuentros con chicos, sino que ya dejar eso, ¿no? De porrazo. Okay. Él fue poco a poco limpiando, como que renovando mi mente, afirmando mi identidad, pero también limpiando. Que en un inicio era como que si ya anteriormente yo podía ver un hombre y era como que ya me iba a lo perverso, oh, que bien está, ya irme a lo sexual, ya Espíritu Santo empezaba a hacerme ver algo más redimido, ¿no? Como que, ok, puede ser agradable físicamente, pero no es lo que es para ti. Yo sentí que lo que hizo Espíritu Santo fue así, en la medida que yo fui buscándole, ¿no? Con esos tiempos de ayuno, de oración, de intimidad con Dios, Él fue renovando mi mente. Y yo tenía que reafirmar mucho mi verdadera identidad. ¿Quién era yo en Cristo? Porque antes yo pensaba que ya yo formaba parte de la comunidad, que era así, que era lo que ya yo tenía para mi vida de ahí en adelante, y yo tenía que ir cambiando ese chip que tenía. Y allí lo importante, y hoy por hoy entiendo lo que dice Romanos 12:2, que nos anima a renovar constantemente nuestra mente para entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿no? Entonces, sí fue un proceso que no fue algo de un día, de una noche a la mañana, fue un proceso de varios meses donde Espíritu Santo fue obrando en mí, renovando, renovando todo mi ser, desde adentro hacia afuera. Ya después que Él fue poniendo incluso esos deseos de constantemente leer la palabra, Él puso también el deseo de poder servirle más adelante, de involucrarme más en sus asuntos, ¿no? De tomar esa importancia de que ya no Dios no era un Dios lejano que solamente iba a estar los domingos, y que no solamente tampoco era algo en mi casa día a día, sino que Él también me pudiera usar como un instrumento para dar bendición a otros, para hacer ese canal que Dios puede usar para atraer a más hacia Él, ¿no? Y doy gracias también que mi iglesia Casa de Luz me dio esa oportunidad de poder servirle, de poder honrarle. Claro, y qué importante como lo que justamente se me queda de todo lo que nos has comentado en este tiempo es cómo Dios va renovando tu mente a través de esos tiempos de lectura de la palabra, de ayuno, de oración. Y creo que eso es como que ha reafirmado la identidad que tú tienes en Cristo, ¿no? Porque muchas veces, y hombres o mujeres que nos puedan estar viendo, ellos dicen, no, yo me siento así, a mí me hace sentir bien este tipo de relación homosexual, es lo que me gusta. ¿Cómo es que podemos ayudar, si cabe la palabra, ¿no? A personas que están viviendo esta vida, ¿no? O sea, ¿qué sería lo primero que podríamos hacer? Yo creo que la iglesia debe de ser ese canal para las personas de tener un encuentro con Cristo. Solo un encuentro con Cristo puede transformar la vida de las personas. Cuando nosotros mostramos el amor de Cristo, cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra, ¿no? Que nos ayudemos unos a otros, que nos animemos, que nos exhortemos también. Cuando la iglesia está haciendo el rol que la palabra nos ha mandado a hacer, las personas voluntariamente pueden empezar a tener esa intencionalidad de buscar más de Dios. Porque cuando hay una iglesia
que solamente se encarga de señalar, de juzgar y no de levantar al caído y no de ser esa, digamos, esa imagen de Cristo aquí en la tierra o esos buenos embajadores de Cristo aquí en la tierra, es muy difícil que ellos puedan ver cuál es la verdad. O sea, solamente nosotros como iglesia estamos llamados a ser ese encuentro ambulante con las personas y ser ese canal que Dios use para que ellos puedan tener un encuentro con Cristo. Cuando ellos lo tengan, ellos van a tener esa intencionalidad de poder poco a poco ir buscando de Dios. Y Dios es quien hace la obra. Porque las mismas personas con sus propias fuerzas no pueden. Uno puede tener la mejor de las intenciones en decirle, oye, no está bien, no está lo que estás haciendo. Pero hasta que Espíritu Santo no toque la vida de esa persona y empiece a traer, que ponga en su corazón ese arrepentimiento, es muy difícil. Entonces nosotros sí estamos llamados a animarlos. Oye, vamos a la iglesia. ¿Qué tal? Después vamos, comemos, compartimos, nos preocupamos por las personas. Que no sea algo superficial o que solamente estamos señalando o apartando. No, simplemente acercar a esas personas, como esa historia de los amigos de Jesús, que, bueno, no eran los amigos de Jesús, sino cuando lo bajaron a Jesús por el techo, los cuatro amigos. Cuando bajaron al paralítico. Claro. No, hay que ser como esos amigos que acercan, ¿no?, al necesitado a Jesús. Entonces, ese ejemplo que vemos en la Biblia, creo que nosotros también estamos llamados a hacerlo, a poder, oye, mira, estás viviendo súper lejos de la iglesia, no importa, si tienes la posibilidad de recogerlo. Yo, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de decir, oye, mira, así no tienes para ir, toma, yo te pago el taxi, ni siquiera el bus, el taxi, pero ve a la iglesia. O sea, es siempre ver la forma de tener esa intencionalidad, porque Dios obra, y esa semilla que uno siembra, otro se encarga de regarla y otro la cosecha. Pero nunca echemos de menos el rol que cada uno en la iglesia puede tener. Porque yo recuerdo que incluso el primer día me recibió en Casa de Luz con una sonrisa de bienvenida y todo, tuvo cierta importancia, claro, ¿no?, para mí. Ya después, como mis amigos me hacían constantemente animándome y todo ello a ir a la iglesia, también jugaron un rol importante. Sí. Porque sí, yo recuerdo que al principio yo no quería ir muchas veces porque venía cansado de trabajar los sábados, pero siempre tuve un amigo como que no, vamos, levántate, tranquilo, vamos, y era como que siempre animándome, acercando, ¿no? Claro. Y no podemos dar de echar de menos ni darle menos importancia a la oración, porque yo estoy en una oración contestada de mi hermano estuvo orando por mí mucho tiempo. Entonces la iglesia también en estos momentos debe de estar orando para que sea Dios trayendo libertad, no solamente sanidad, salvación, sino libertad, porque yo me sentí atado. Y si no lo he dicho en esta entrevista, y voy a ser honesto, yo me sentí atado, ¿no? Ya no solamente a la fornicación, sino que también a la masturbación, a la pornografía. Yo sentía que ya yo no podía dejar eso. Wow. Y ciertamente fue Cristo quien me hizo libre. Amén. ¿Okay? Usó a personas, usó, gracias a Dios, a la iglesia como esa universidad, por así decirlo, donde uno aprende más, ¿no? Pero fue un conjunto de todos lo que me ha ayudado a mí y que sé que puede ayudar a cada persona, claro, cuando se está haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Claro, y aquí una palabra bien importante que tú has dicho, o sea, te sentías atado, atadura. ¿Tú puedes llamar a la homosexualidad una atadura espiritual? Completamente, sin duda, y que te engancha de una forma tal y juega mucho en la mente. Okay. Porque vuelvo y digo, o sea, eso en la mente completamente, porque ahí es que vienen todos esos deseos de tener relaciones con hombres, y ya después no solamente con hombres, sino con un hombre, sino ya después tener con varios, ¿ok? Pero sí pienso que sí hay algo que te ata, ¿no? Y que hay muchas influencias demoníacas que están detrás de eso para que tú no seas libre, ¿no? Y algo que considero importante que uno lo ve y es una felicidad pasajera, una felicidad momentánea.
Porque tú puedes estar bien, estás teniendo eso, teniendo relaciones homosexuales, pero no eres pleno completamente. O al menos yo no lo llegué a hacer hasta ahora que yo estoy en Cristo y que sé lo que es la plenitud. Pero en ese Exacto. momento es una felicidad pasajera, un engaño. Por eso es que, y yo después que analizando más las escrituras, ya con el tiempo profundizando, yo veía en muchas versiones de la Biblia, de 1 Corintios 6:9, dice, no os engañéis. Mm, Eso no se engaña, uno vive una mentira. wow. Claro, y es que tú has salido pues de esta vida, como tú dijiste, o sea, llena de pecado, ¿no? O sea, quizás aquí lo que resalta justamente es el tema sexual, pero el pecado es pecado, o sea una mentira, sea otra cosa, robo, igual es pecado, ¿no? Y creo que aquí a resaltar es la obra de Dios en tu vida, en el sentido de que te sacó de esa condición de pecado para renovar tu mente, renovar tu corazón, restaurarte completamente y ahora con nuevos sueños, ¿no? Y de verdad, y estar aquí para dar la gloria a Dios de que Dios puede restaurar a todas las personas. O sea, ¿tú qué le dirías aquí a tu cámara, por ejemplo, a aquellas personas que dicen, yo soy homosexual, yo no creo que pueda salir de este mundo? Yo le diría a esas personas que no se engañen, sino que puedan tener esa intencionalidad de darle una oportunidad a Dios. Denle la oportunidad al Señor Jesús de que obre en su vida. Que no hay pecado tan grande que te haga estar tan lejos de Dios donde Él no pueda llegar, sino que puedas tener ese deseo de decir, Dios, te doy una oportunidad. Reconozco que he estado mal, reconozco que he hecho cosas que no te agradan, pero obra en mi vida. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Dios nunca lo desprecia y Él es fiel a su palabra. Cuando tenemos esa actitud de rendición, cuando venimos delante de Él en completa humillación, Él obra. Puede hacerlo radicalmente como puede hacerlo paulativamente. Lo importante es poder perseverar, poder mantenernos en ese sí que le dimos al Señor y poder dejar que Él con su amor nos vaya guiando. Que nos guíe, es muy importante que desde la iglesia, en donde vamos a poder crecer, porque eso es importante. Dios quiere que estemos plantados en una iglesia, no que seamos como esos cristianos que van saltando de iglesia en iglesia. No, Dios quiere que tú puedas crecer. Hay un llamado, Dios tiene un propósito contigo, pero no solamente eso, tener esa intencionalidad de pasar tiempo con Él, de conocer su palabra, porque su verdad es la que nos hace libre. Importante también renovar la mente y constantemente orar a Dios. Y te comento, yo hago de Espíritu Santo mi mejor amigo. Yo incluso hasta en los momentos de tentación, de dificultad, ahí yo lo llamo. Yo no me creo tan fuerte, digamos, a nivel de mi carne, sino que yo de una vez, cuando yo siento que hay una tentación o algo, yo dejo que su gracia se perfeccione en medio de mi debilidad y de una vez clamo a Espíritu Santo. Claro, Sí, porque a veces pensamos que tener una tentación es como si es malo, pero realmente hasta Jesús fue tentado, así ¿no? es. Creo que el pecado ya es qué hacemos con esa tentación, o sea, si lo llevamos, si nos dejamos llevar por esa tentación, obviamente pecamos, pero si hacemos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo, como tú comentas, creo que el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza. Es Él quien nos da el dominio propio. Y es así, o sea, yo las veces que he tenido que ir, por ejemplo, a los viajes misioneros que han hecho en mi iglesia, ha sido en las temporadas donde más tentado he sido y donde más me ha tocado buscar de Espíritu Santo y en esos momentos decir, ok, Espíritu Santo, reconozco que necesito, Mm. porque Cristo me hizo libre, pero el enemigo siempre ha buscado hacerme recordar a mi pasado, las cosas que yo hacía antes, ¿no? O enviar a esas personas con las que yo estuve, que salí, para que me escriban nuevamente, para que estén constantemente volviendo a hacerme
volver a caer en algo que ya yo he decidido dejar atrás. O sea, te han escrito después. Claro, por supuesto, y más cuando tanto los primeros meses que ya yo decido entregarle mi vida a Jesús, como ya después constantemente, siempre vuelven o esas mismas personas o otras como tentaciones, pero es importante el poder mantenerte firme. El Espíritu Santo ha sido quien me ha ayudado, ¿no? Él ha sido quien me ha dado ese autocontrol, esa autodisciplina, como lo quieren llamar, pero es muy importante poder mantenerte. Y no mantenerte, o sea, aislado, creo yo, porque a veces una persona se aísla pensando que yo puedo, pero realmente nos comentas, en tu caso no fue. No, yo recuerdo que yo tenía oportunidades donde ni bien pasa, pues de una vez llamo a mis amigos, porque siempre es importante tener unos amigos allí con los que puedas estar. Oye, mi hermano, necesito que estés orando por mí y en esto. O los domingos siempre, por ejemplo, yo formo parte del grupo de alabanza y tengo unos amigos donde, oye, necesito que estemos orando ahorita porque estamos pasando por esto. Tenemos nuestro tiempo como de vulnerabilidad. Okay. Nuestros tiempos de decir, oye, está pasando esto, vamos a unirnos en oración. Y es muy importante, también importante el rendir cuentas, ¿no? con tus líderes. Yo, algo que he aprendido es constantemente también rendir cuentas a mi pastor, ¿no? Siempre he tenido un consejo oportuno y sabio de su parte cuando más lo he necesitado. Es mi líder espiritual, ¿ok? Y allí la importancia de tener amigos, hermanos en la fe, que estén orando allí por ti, y también un pastor, un líder espiritual que te esté aconsejando, que te esté guiando, que te esté también sosteniendo en oración. Claro, y tú consideras, bueno, gracias a Dios tú has llegado a una iglesia en la que han sabido cómo ayudarte en esta situación, pero también he escuchado, ¿no?, que hay de repente iglesias en que no saben cómo tratar, no porque no quieran, no porque no tengan la intención, sino porque quizás no han sido capacitados en esto, ¿no? Entonces todavía no tienen el tino o el trato para hacerlo, ¿no? O sea, tú, gracias a Dios, llegaste a Casa de Luz. ¿Qué palabras, o sea, cómo podrías quizás dar algunas recomendaciones, no sé, a personas que quizás están en otras iglesias o pastores, ¿no?, de cómo ayudar a una persona a salir de la homosexualidad, ¿no? ¿Cómo Dios puede ayudarle? Yo creo que la iglesia debe de ser capacitada para poder atender no solo a personas de la comunidad, sino a todos, ¿no? Porque ahorita la iglesia debe de aperturarle las puertas y no cerrarle las puertas a las personas. Pero sí creo que desde los sugieres, como las personas que dan la bienvenida, como cada persona que sirve en un ministerio debe de ser, digamos, animada, capacitada e instruida en poder mostrar el amor de Cristo a las personas. Y más allá de una mirada de señalamiento, porque hay veces que uno incluso involuntariamente con la mirada habla mal. O sea, te dice, yo no dije nada, pero es como que se te olvidó quitarle el subtítulo a la mirada. Claro. Porque uno no puede como que con una mirada hacer algún tipo de desprecio. Y lo ideal es que estas personas se puedan sentir que lo están tratando diferente a otros lugares. Porque ¿qué pasa? Ahorita vemos como en el mundo, afuera, hay mucho señalamiento, ¿no?, hacia estas personas. Entonces, si en el mundo lo señalan, lo juzgan, lo critican, y también en la iglesia va a pasar así, creo que va a haber, eso es como que, ok, en todas partes me voy a sentir así. Pero si la iglesia les muestra el amor, les muestra el camino, ok, ya Dios se va a encargar de ir obrando poco a poco. O sea, es animarles. No vamos a decirle mentiras. Oye, no, sí, o sea, tú estás perfecto. Porque no es así, ¿no? Pero es hacerle ver que al igual que la homosexualidad es un pecado, el que miente también está en pecado, el que roba, el que adultera. ¿Sí? Entonces, todos estamos llamados al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo señalarte tu pecado, a decir, todos aquí hemos sido llamados al arrepentimiento. Entonces, lo ideal es que esa persona no se sienta que solamente él es el que está mal, sino que todos hemos estado mal, todos hemos venido a los pies de Cristo,
todos hemos sido limpiados, purificados. Entonces, Claro. ya que se ve algo más, ¿me entiendes? Como que, mira, todos necesitamos de Cristo. Solamente es Él quien obra. Entonces, Claro. eso hace que uno, en ese momento, y te lo digo como lo que pasó también conmigo, como que empieza a cambiar el chip, ¿no? Ok, no solamente soy yo, que todos estamos llamados a eso. Muchas gracias, Jesús, realmente por venir aquí a contar tu testimonio. Ha sido de gran inspiración para muchos, creo, para poder seguir aprendiendo la palabra, leyendo, porque eso renueva nuestra mente, ¿no? Y nosotros no Sí. podemos hacer o salir de aquel pecado con nuestras propias fuerzas, como tú bien lo dijiste, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Y algo que me queda grabado de lo que tú has dicho es justamente hacer del Espíritu Santo nuestro amigo, ¿verdad? Quizás quieras decir algunas últimas palabras a nuestros amigos que nos acompañan, quizás a familias que viven en esta situación y decirles que sí hay una esperanza, ¿no? Claro que sí, en Cristo siempre hay esperanza. A las personas que están luchando con este tipo de conductas, de patrón, como ustedes lo quieren llamar, ¿okay? De práctica, o sea, eso es lo de menos. Solo les digo que puedan tener esa intencionalidad de darle la oportunidad a Dios. A las familias les animo a poder estar orando, a mostrarle el amor de Cristo a estas personas y a mantenerse firmes en la iglesia con la verdad. Cuando se quieren levantar movimientos para promover matrimonios entre personas del mismo sexo y todo eso, cuando se quiera legalizar, como iglesia debemos mantenernos firmes y levantarnos y decir, no, eso no está correcto, vamos a mantenernos en la verdad de Dios, en lo que Dios ha establecido, matrimonio entre hombre y mujer. A la iglesia les animo a hacer ese canal de bendición y de ese canal que haga que Cristo pueda tener un encuentro con las personas, que las personas puedan tener un encuentro con Cristo, que Dios nos use para mostrar su amor, para mostrar esa compasión. Importante, iglesia, la compasión, que podamos mostrar unos a otros ese cariño del Padre, esa misericordia, esa bondad, incluso esa mansedumbre que el Padre tiene, que se muestra a través de nosotros. Y que no se sientan que Dios no los puede usar. Claro que sí, Dios nos puede usar a cada uno de nosotros para sembrar una semilla, para regar una semilla, ¿por qué no? Para cosecharla. No sabemos cuál de las etapas estamos haciendo, pero si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a obrar conforme a lo que Él quiere que hagamos y Él a su debido tiempo va a traer libertad. Tarde o temprano va a obrar porque Él es fiel a su palabra. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a ti por escuchar este testimonio poderoso de lo que Dios hace en la vida de las personas. Así que si conoces a alguien que necesita escuchar este testimonio, te invito a que lo compartas y suscríbete al canal si aún no estás suscrito, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y que este contenido sea de bendición para muchas personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta un próximo episodio. Adiós.